Las estrellas se veían distintas desde el mirador de Harmony Point. Lisa Martínez, con las manos entrelazadas a la espalda, observaba las galaxias distantes girar en espiral en la negrura infinita. Había soñado con este momento desde niña. La humanidad por fin se encontraba con el universo, y ella era su voz. Tras ella, la sala diplomática bullía de actividad. Alienígenas de 47 mundos distintos se reunían en el enorme salón. Algunos caminaban erguidos como los humanos. Otros flotaban en campos de contención o se desplazaban con múltiples extremidades. La variedad era impresionante y un tanto abrumadora. Lisa se apartó de la ventana y regresó a su asiento. La delegación humana era pequeña en comparación con las demás. Apenas 12 personas representando a toda una especie. Sentía el peso de esa responsabilidad con cada respiración. El consejero Bean se levantó de su plataforma. Era de aspecto insectoide, con ojos compuestos que brillaban bajo la luz de la sala. Su dispositivo de traducción hacía que su voz sonara mecánica, pero clara. «Damos la bienvenida a los humanos al Consejo Galáctico», dijo. «Son jóvenes, pero prometedores. Les ofrecemos amistad y la sabiduría de los siglos». Lisa se puso de pie e hizo una leve reverencia, como dictaba el protocolo. «Es un honor estar aquí. La humanidad solo busca la paz y la comprensión». La siguiente oradora fue una Keelana, un ser anfibio cuya piel cambiaba de color al hablar. Se abrirán rutas comerciales hacia vuestros mundos. Se compartirá tecnología. Prosperaréis bajo nuestra guía. Durante 3 días, las reuniones continuaron. El Consejo presentó tratados y acuerdos. Explicaron cómo funcionaba la sociedad galáctica. Había reglas que seguir, costumbres que respetar y sistemas establecidos que habían mantenido la paz durante más de 2000 años. Lisa pronto se dio cuenta de que la galaxia no era tan pacífica como parecía. Organizaciones criminales operaban en las sombras. Flotas piratas asaltaban convoys comerciales. Algunas especies pagaban extorsión para evitar conflictos. El Consejo mediaba en las disputas, pero rara vez imponía sus decisiones por la fuerza. ¿Por qué no detienen a los criminales?, preguntó Lisa durante una reunión privada con el consejero Bean. «Porque la guerra es costosa», respondió él. Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido un suspiro. «Mejor negociar, mejor llegar a un acuerdo. Así es como sobrevivimos». Lisa no estaba del todo de acuerdo, pero se guardó sus pensamientos. La humanidad era nueva aquí. Necesitaban aprender antes de juzgar. Fuera de la estación, el capitán Hake Morrison comandaba la Liberty, la nave de escolta de la humanidad. Era pequeña comparada con las naves alienígenas que los rodeaban, pero era lo mejor que la Tierra podía ofrecer. Hake mantenía a su tripulación alerta y sus armas cargadas a pesar de la tranquilidad del lugar. Las viejas costumbres militares eran difíciles de erradicar. ¿Todo tranquilo ahí arriba?, preguntó Lisa durante control diario. «Demasiado tranquilo», respondió Hake con una leve sonrisa. «Pero probablemente sea bueno», rió Lisa. «Intenta relajarte, capitán. Estamos haciendo historia». «La historia tiene la costumbre de volverse fea rápidamente», dijo Hake, «pero espero que tengas razón». El cuarto día trajo noticias que lo cambiaron todo. La comandante Ellen Brooks monitoreaba las comunicaciones desde su puesto de la Liberty cuando recibió la señal. Al principio, pensó que era una falla. El mensaje estaba fragmentado y lleno de gritos. «Capitán Morrison, tiene que escuchar esto», dijo con voz tensa. Hake corrió a su puesto. El audio se aclaró lo suficiente como para entender las palabras. Pedían ayuda. La nave colonial New Horizons estaba siendo atacada. «Consígame una ubicación», ordenó Hake. Su postura relajada había desaparecido, reemplazada por precisión militar. «Región del cinturón de Kepler», dijo Ellen, moviendo los controles con rapidez. «Están transmitiendo en todas las frecuencias». Hake abrió un canal con Harmony Point. «Embajadora Martínez, tenemos una emergencia». Lisa estaba en medio de una sesión cuando recibió el mensaje de Hake. Se disculpó y se dirigió a una sala de comunicaciones privada. Lo que oyó la heló. La New Horizons transportaba a 15.000 personas, familias, niños, científicos y granjeros que se dirigían a la segunda colonia de la humanidad. Ahora estaban muriendo, y sus asesinos lo transmitían para que toda la galaxia lo viera. La transmisión mostraba una enorme nave que se cernía sobre la nave colonial. Estaba cubierta de armas y blindaje. Los atacantes hacían llamar el dominio del choque,
y la voz de su líder resonó por el canal. «Humanos», dijo la voz. Era profunda y estaba llena de cruel diversión. «Son débiles. Se someterán al choque o morirán como estos otros. Envíenos tributo. Envíenos su tecnología o envíenos más naves para destruir». La transmisión mostró la nave colonial desintegrándose. Las cápsulas de escape se lanzaron al espacio, pero el choque abrió fuego contra ellas deliberadamente. No solo atacaban, masacraban. Lisa vio toda la transmisión. Su rostro permaneció impasible, pero sus manos aferraron al borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Jaque se escuchó de nuevo. «Embajadora, solicito permiso para investigar. Podríamos encontrar supervivientes». «Concedido», dijo Lisa. «Vayan ahora. Yo me encargo de esto». El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en menos de una hora. Lisa permaneció sentada en su silla mientras una especie tras otra ofrecían sus condolencias. Lo calificaron de tragedia. Prometieron investigaciones. Pero cuando Lisa preguntó qué medidas tomarían, la sala quedó en silencio. Finalmente, el consejero Vin habló. «El dominio Krusty es poderoso. Tienen muchas naves y controlan varios sectores. Debemos abordar esto con cuidado. Con mucho cuidado». La voz de Lisa era baja, pero resonó en la sala. «Acaban de asesinar a 15.000 de los míos. Lo transmitieron como si fuera un espectáculo. Entendemos su ira», dijo un diplomático caltorano. «Pero la venganza solo traerá más muerte. Se puede negociar con ellos. Quieren recursos y respeto. Podemos organizar una reunión». Lisa miró a su alrededor. Todas las especies alienígenas asentían. Para ellos era lo normal. Así sobrevivían. «¿Quieren que negociemos con asesinos?», preguntó Lisa. No era una pregunta. «Queremos que sean realistas», respondió el consejero Bean. «Su especie es joven. Tienen pocas naves y escaso poder militar. El accidente los destruiría. Es mejor pagarles y vivir». Lisa se levantó lentamente. La sala quedó en silencio. Incluso los dispositivos de traducción parecieron detenerse. «A ver si entiendo», dijo. «Quieren que la humanidad envíe recursos a quienes acaban de masacrar a 15.000 civiles. Quieren que los recompensemos por un genocidio. Queremos que sobrevivan», dijo la consejera. «Eso es lo que importa». Lisa miró a cada miembro del consejo. Algunos la miraron a los ojos. Otros desviaron la vista. En ese instante comprendió que la humanidad había entrado en una galaxia mucho más antigua, pero no necesariamente más sabia. «Necesito contactar con mi gobierno», dijo Lisa. «Les daremos nuestra respuesta mañana». Salió de la sala sin esperar a que la despidieran. Sus ayudantes se apresuraron a seguirla, haciéndole preguntas que ella no respondió. Lisa fue directamente a la sala de comunicaciones y abrió un canal seguro con la Tierra. La presidenta Karen Walsh apareció en la pantalla. Su expresión era sombría. Ya había visto la transmisión. «¿Qué sugiere, consejo?», preguntó Karen. «Quieren que negociemos», dijo Lisa. «Que paguemos tributo. Pero así es como funciona la galaxia». Karen guardó silencio durante un largo rato. Detrás de ella, Lisa pudo ver a asesores militares y funcionarios del gobierno reunidos alrededor de monitores. El peso de la decisión se cernía sobre el ambiente. «¿Qué recomienda, embajadora?», preguntó Karen. Lisa respiró hondo. «Recomiendo que les mostremos quiénes somos. Intentamos la paz. Intentamos la diplomacia, pero hay límites que no se pueden cruzar». Karen asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. Hagan los preparativos». Al día siguiente, Lisa Martínez regresó a la Cámara del Consejo Galáctico. Todos los representantes de las especies estaban presentes, esperando la decisión de la humanidad. La cámara estaba tan silenciosa que el zumbido de los sistemas de soporte vital parecía ensordecedor. Lisa se puso de pie en el podio humano y habló con claridad. «La humanidad no negocia con asesinos», dijo. «Exigimos que el Consejo Galáctico tome medidas militares inmediatas contra el dominio aplastante. Si no lo hacen, nos encargaremos nosotros mismos». La cámara estalló en el caos, pero las palabras de Lisa ya se habían transmitido por toda la galaxia. Se había trazado una línea, y el universo estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando alguien la cruzaba. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan ruidosa. Docenas de especies gritaron a la vez, y sus dispositivos de traducción crearon un muro de sonido ensordecedor. Era difícil pensar.
Lisa Martínez permanecía de pie en su podio, con los brazos cruzados, esperando a que el caos se calmara. El consejero Vin finalmente pidió orden. Su voz, amplificada por los altavoces de la cámara, se abrió paso entre el ruido. La representante humana debe comprender las consecuencias de sus palabras. Hablas de la guerra como si fuera algo sencillo. La guerra nunca es sencilla, respondió Lisa. Pero la justicia tampoco lo es. 15,000 personas de mi pueblo han muerto. El dominio del choque las asesinó y se rió mientras lo hacía. Si esperas que les enviemos regalos y lo llamemos diplomacia, no entiendes nada de la humanidad. La diplomática aqueana se puso de pie, su piel destellando patrones rojos de ira. Llevas menos de una semana en este consejo. No puedes dictar condiciones a especies que han mantenido la paz durante milenios. ¿Qué paz? La voz de Lisa era cortante. No habéis puesto fin a la violencia. Simplemente habéis acordado mirar hacia otro lado. Pagáis a criminales para que os dejen en paz y lo llamáis sabiduría. Eso no es paz. Eso es cobardía. El insulto quedó suspendido en el aire. Varias especies volvieron a gritar. El consejero Vin alzó sus extremidades pidiendo silencio. Si la humanidad emprende una acción militar, lo harán solos, dijo. El Consejo no apoyará esta locura. Impondremos sanciones a su comercio. Cerraremos nuestras fronteras a sus naves. ¿Es eso lo que quieren? Lisa sostuvo su mirada compuesta sin pestañear. Si ese es el precio de hacer lo correcto, entonces sí. Eso es exactamente lo que queremos. Se giró y salió de la cámara. Sus ayudantes la siguieron rápidamente, con rostros que reflejaban una mezcla de temor y orgullo. Acababan de declarar la independencia de la humanidad de la misma organización a la que habían viajado tan lejos para unirse. De vuelta en la Tierra, la presidenta Karen Guas ya estaba en marcha. Se encontraba en el centro de mando, en las profundidades del edificio del Capitolio, rodeada de pantallas que mostraban mapas estelares y las posiciones de la flota. El almirante Peter Griffin estaba a su lado, con el rostro curtido por el sol y marcado por la determinación. ¿Cuántas naves podemos desplegar?, preguntó Karen. 12, respondió Peter. 3 destructores, 6 fragatas y 3 naves de apoyo. Es todo lo que tenemos que puede realizar el viaje. No es precisamente una fuerza de invasión, dijo Karen con una sonrisa amarga. No, señora, convino Peter. Pero son buenas naves con buenas tripulaciones, y todos son voluntarios. Cada persona que sirve en esta flota sabe lo que les pedimos. Karen miró los rostros en las pantallas. Jóvenes que se habían alistado para explorar las estrellas, no para luchar en guerras, pero que, al tener que elegir entre mantenerse a salvo o defender a su especie, habían optado por luchar. Da la orden, dijo Karen. Y Peter, tráelos de vuelta a casa si puedes. Haré lo que pueda, dijo Peter. Saludó y se fue a reunirse con su flota. Karen activó el sistema de transmisión global. En cuestión de segundos, su rostro apareció en todas las pantallas de 3 sistemas estelares controlados por humanos. Miles de millones de personas interrumpieron lo que estaban haciendo para escuchar. Mis congéneres, comenzó. A estas alturas, todos habrán oído hablar del ataque a la New Horizons. 15,000 de nuestros hermanos y hermanas han muerto. Fueron asesinados por criminales que pensaron que éramos demasiado débiles para responder. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. El Consejo Galáctico nos ha aconsejado negociar con estos asesinos, pagarles tributo y aceptar que así es como funciona el universo. Pero conozco la humanidad y sé que jamás aceptaremos esa respuesta. Nuestra flota se está desplegando ahora mismo. 12 naves transportan a valientes voluntarios que comprenden los riesgos. Van a entregar un mensaje que debe escucharse en cada rincón del espacio. La humanidad no negocia con asesinos. La humanidad no recompensa el mal con regalos. Y la humanidad jamás aceptará la injusticia simplemente porque sea conveniente. Esto no es venganza. Esto es justicia. Esto es trazar una línea y decir que algunas cosas no se pueden tolerar, sin importar el precio. Sé que somos pocos. Sé que somos nuevos en la galaxia. Pero también sé que tenemos razón, y eso tiene que significar algo. La voz de Karen se hizo más fuerte. A las demás especies que ven esta transmisión, entiendan esto claramente. No queríamos esta lucha. Vinimos en son de paz. Ofrecimos amistad. Pero si amenazan vidas humanas inocentes, si asesinan a nuestros hijos y esperan que simplemente lo aceptemos.
Entonces comprenderán por qué la historia de la Tierra está repleta de relatos de personas que se negaron a rendirse, incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Concluyó con palabras que serían recordadas por generaciones. Somos la humanidad. No negociamos con asesinos. Y la galaxia está a punto de descubrir lo que eso significa. En órbita alrededor de Marte, el capitán Hake Morrison se encontraba en el puente de Liberty. A su alrededor, otras 11 naves humanas se preparaban para partir. La flota parecía diminuta comparada con las naves alienígenas que habían visto en Harmony Point, pero cada nave rebosaba de armas y determinación. El teniente Daniel Price revisó su equipo por última vez. Era un marine, no un oficial de la nave, y su puesto estaba en el destructor Vengeance. A su alrededor, otros marines hacían lo mismo. Se habían entrenado para abordajes y combate terrestre, sin imaginar que realmente necesitarían esas habilidades. ¿Asustado?, preguntó la marina a su lado, una joven llamada Cabo Jenny Martínez. Aterrorizado, admitió Daniel. Pero más enfadado que asustado. Esa gente New Horizons solo intentaban empezar una nueva vida. No merecían lo que les pasó. Jenny asintió. Mi prima estaba en esa nave. Tenía 8 años. Daniel no supo qué decir. Simplemente apretó con más fuerza su rifle. La comandante Ellen Brooks coordinó la partida desde su puesto en la Liberty. Llevaba 6 años en el espacio, pero esto era diferente a todo lo que había experimentado. Todas las demás misiones habían sido de exploración o de contacto pacífico. Ahora iban a la guerra. Todas las naves reporten estar listas, le dijo a Capitán Morrison. Hake asintió. Envíen la señal. Saltamos en 5 minutos. Esos 5 minutos parecieron horas. Hake pensó en su familia en la Tierra. Su hija había llorado cuando partió para esta misión. Solo tenía 12 años y no entendía por qué su padre tenía que irse tan lejos. Ahora se preguntaba si la volvería a ver alguna vez. La cuenta regresiva llegó a 0. El espacio giró alrededor de la flota humana al activarse sus motores de velocidad superlumínica. Las estrellas familiares de su hogar desaparecieron, reemplazadas por las profundidades desconocidas del sector Creac. De vuelta en Harmony Point, Lisa Martínez recibió visitas. 3 especies habían solicitado reuniones privadas fuera de las salas oficiales del Consejo. Llegaron por separado, hablando en voz baja sobre asuntos que no querían que otros oyeran. El primero era un joven diplomático de una especie llamada Teron. Era pequeño, apenas le llegaba a la cintura lisa, con ojos grandes y rasgos amables. Mi pueblo admira lo que está haciendo, dijo el Teron. Durante años hemos pagado las consecuencias del colapso. Se apropian de nuestros recursos y no nos da nada más que la mera supervivencia. Ojalá tuviéramos valentía. Podría unirse a nosotros, sugirió Lisa. Los ojos del Teron se entristecieron. Somos muy pocos y muy débiles. Si dejáramos de pagar, el colapso nos aniquilaría por completo. Pero sepa que lo apoyamos, aunque no podamos decirlo públicamente. El segundo visitante pertenecía a una especie guerrera llamada Drax. Era grande y de complexión robusta, con armadura natural y rasgos agresivos, pero su representante habló con un respeto sorprendente. El consejo se ha ablandado, dijo el Drax. Hablan y hablan mientras el mal se fortalece. Tu especie es pequeña, pero comprendes algo que ellos han olvidado. Algunas luchas son necesarias. Algunos enemigos deben ser detenidos, no controlados. ¿Nos ayudará el Drax?, preguntó Lisa. No oficialmente, respondió el Drax. Mi gobierno teme las sanciones del Consejo. Pero si sus naves necesitan suministros o reparaciones en nuestro territorio, haremos la vista gorda. El tercer visitante fue quien más sorprendió a Lisa. Era un miembro joven de la delegación Bean, no el consejero. No debería estar aquí, dijo el Bean. Pero quería que supieras que no todos estamos de acuerdo con la decisión del Consejo. Algunos creemos que tienes razón al luchar. Tenemos demasiado miedo de decirlo en público. Lisa agradeció a cada visitante. Cuando se marcharon, se sentó sola en sus aposentos y se permitió un instante de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba la humanidad a punto de cometer un terrible error? Pensó en los niños de los nuevos horizontes, en las familias destrozadas, en los sueños que jamás se harían realidad. Luego pensó en la respuesta del Consejo Galáctico: pagar a los asesinos, aceptar que esto es normal. Hay que aprender a vivir con la injusticia. No, la humanidad tenía razón al luchar. Incluso si perdían,
Incluso si el precio era terrible, algunos principios merecían ser defendidos. Lisa abrió un canal de comunicación con la Liberty. Capitán Morrison, habla la embajadora Martínez. Quería decirle algo antes de que se enfrentara al enemigo. El rostro de Jaque apareció en la pantalla. Parecía cansado pero decidido. Adelante, embajadora. Gracias, dijo Lisa simplemente. Gracias por hacer lo que hay que hacer. Pase lo que pase, sepa que lleva consigo las esperanzas de toda nuestra especie. Jaque sonrió levemente. Las aprovecharemos, señora. Morrison fuera. El canal se cerró. Lisa se quedó sola de nuevo con sus pensamientos y sus miedos. En algún lugar de las profundidades del espacio, 12 naves humanas se dirigían hacia un enemigo que la superaba en número 5-1. El dominio Kras llevaba décadas aterrorizando la galaxia. Tenían más experiencia, mejores armas y ninguna razón para creer que la humanidad representara una amenaza real. Pero estaban a punto de aprender algo importante. Los humanos tenían un dicho: no despiertes a un oso dormido. El accidente había causado mucho más que una simple perturbación. Habían asesinado a 15.000 inocentes y esperaban que la humanidad simplemente lo aceptara. El sector crea que era tan horrible como su reputación sugería. Campos de escombros de antiguas batallas flotaban por el espacio como cementerios. Naves muertas vagaban entre los restos, con sus cascos destrozados y abandonados a la intemperie. Era territorio sin ley, y se notaba. El capitán Jaque Morrison observaba la pantalla táctica del puente de Liberty. La fortaleza del accidente parecía como un enorme icono rojo, rodeado de docenas de contactos más pequeños. 3 naves de guerra, había contado la teniente Amy Foster, cada una más grande que cualquier nave de la flota humana. «Saben que estamos aquí», dijo el Embrox desde su puesto. «La fortaleza nos llama». «Conéctalo», ordenó Jaque. La pantalla principal se iluminó, mostrando una criatura que hizo que varios oficiales del puente jadearan. Vexar era enorme, medía más de 3 metros de altura. Tenía 4 brazos, cada uno terminado en afiladas garras. Su rostro era una pesadilla de dientes y placas blindadas. Tras él, el puente de su fortaleza estaba decorado con huesos y metal desgarrado. «Humanos», dijo Vexar con voz áspera. «Casi me impresiona. De verdad vinieron. La mayoría de las especies solo pagan y suplican clemencia». «Nosotros no somos como la mayoría de las especies», respondió Jaque con calma. Vestar se rió. Era un sonido horrible. «No, no lo son. Son comida que aún no sabe que debe correr. Miren a su alrededor, humanos. Cuenten mis naves. Cuenten sus naves. A las matemáticas. Veo 43 naves que pertenecen a un hombre muerto. Lo único que importa es cuántos de ustedes morirán antes de que esto termine», dijo Jaque. La diversión del señor de la guerra se desvaneció. «¿Se atreven a amenazarme? He conquistado sistemas. He destruido flotas 10 veces mayores que la tuya. Tus patéticas naves se sumarán a mi colección». Señaló el casco de la fortaleza, donde docenas de naves naufragadas habían sido soldadas como trofeos. «Asesinaste a 15.000 civiles», dijo Jaque. Su voz era fría. «Familias, niños, gente que nunca te amenazó, y lo retransmitiste como si fuera un espectáculo. Ahora pagarás por ello. No le rendiré cuentas a nadie», gruñó Vexar. «Mucho menos a criaturas débiles que apenas saben cómo abandonar su planeta natal. Te doy una oportunidad, humano. Entrega tus naves y tripulaciones. Sírveme y algunos de vosotros podréis vivir como esclavos». Jaque sonrió. No era una sonrisa agradable. «Tengo una contraoferta. Prepárense para morir». Cortó la transmisión y se giró hacia su tripulación. «Todas las naves, ataquen en formación delta, armas libres. Demostremos de lo que es capaz la humanidad». La flota humana se dividió en 3 grupos. Las fragatas formaron la primera oleada, lanzando misiles en salvas coordinadas. Las naves de la cresta se dispersaron para evitar el fuego enemigo, rompiendo su formación defensiva. Eso era justo lo que Jaque quería. El destructor Vengeance, con el teniente Daniel Price y sus marines a bordo, cargó directamente contra la fortaleza. La enorme estructura giró sus armas hacia ellos, llenando el espacio con fuego de plasma y proyectiles cinéticos. «Escudos resistiendo», gritó el capitán del Vengeance. «Pero no podemos aguantar mucho». «No necesitamos mucho», respondió Jaque desde Liberty. «Solo mantén su atención fija en ti».
Mientras la formación Cross se concentraba en la Vengeance, los otros dos destructores humanos, intrépidos y desafiantes, abrieron un amplio abanico de ataques. Apuntaron a las naves de guerra Kree por los flancos, y sus armas destrozaron los cascos enemigos. La batalla se convirtió en un caos total. Los Kree contaban con superioridad numérica y de potencia de fuego, pero jamás se habían enfrentado a un oponente como la humanidad. Las naves humanas se movían con una velocidad desesperada, esquivando y zigzagueando entre los patrones de fuego enemigo que deberían haberlas destruido. 3 fragatas humanas perecieron en los primeros 10 minutos. Las naves se desintegraron bajo el fuego concentrado. Sus tripulaciones cayeron en segundos. Pero incluso a morir, cumplieron su misión. La formación Cross estaba desorganizada, con naves fuera de posición y comandantes inseguros sobre cómo responder a las tácticas humanas. Luchan como animales acorralados, informó un capitán de la formación Cross a Vexar. No les importa su propia supervivencia. Entonces, mátalos a todos, ordenó Vexar. Muéstrales lo que sucede cuando una especie inferior desafía el dominio de la formación Cross. Pero la matanza no fue tan fácil como esperaba. Las naves humanas se negaban a retirarse, incluso estando dañadas. La fragata Querayes perdió sus motores principales y debería haber sido destruida. En cambio, su capitán usó propulsores de maniobra para girar la nave, poniendo en acción las armas intactas. Destruyeron una nave de escolta antes de explotar. En la Vengeance, el teniente Daniel Price preparaba a sus marines para el abordaje. La nave estaba sufriendo graves daños, pero se acercaban a la fortaleza a cada minuto que pasaba. «Esto es una locura», dijo la cabo Jenny Martínez, revisando su equipo por última vez. «Estamos a punto de abordar una fortaleza con 12 marines». 14, corrigió Daniel. «Y sí, es una locura. Por eso no se lo esperan». La Vengeance se estremeció cuando otra explosión impactó sus escudos. Las alarmas de advertencia resonaron por toda la nave. Les quedaban quizás 5 minutos antes de que los escudos fallaran por completo. «Equipo de abordaje, prepárense», se oyó la voz de capitán por el intercomunicador. «Vamos a abordar». El destructor aceleró directamente hacia la fortaleza. Los artilleros de la nave de asalto acribillaron el casco, arrancando trozos, pero la Vengeance seguía avanzando, impulsada por una tripulación que se negaba a rendirse. En el último segundo, la nave giró y disparó cables de agarre. Estos se engancharon al casco de la fortaleza con cierres magnéticos. Los motores de la Vengeance apagaron, pero ya estaban sujetos, presionados contra la enorme estructura. «Cargas de demolición listas», gritó Daniel. Sus manos estaban firmes a pesar de la aceleración de su corazón. Las cargas abrieron un boquete en la armadura de la fortaleza. La atmósfera escapó de golpe, pero los trajes de los marines los protegieron. Se precipitaron a través de la brecha hacia un corredor lleno de sorprendidos guerreros de la nave de asalto. La lucha fue brutal y a corta distancia. Los K eran más grandes y fuertes, pero los humanos eran más rápidos y estaban más desesperados. El equipo de Daniel luchó habitación por habitación, adentrándose cada vez más en la fortaleza. De vuelta en el espacio, la comandante Ellen Brock seguía la batalla desde la Liberty. Su pantalla mostraba una pesadilla. 8 naves humanas habían desaparecido o estaban fuera de servicio. Las 4 restantes estaban dañadas y con poca munición. «Capitán, no podemos aguantar mucho más», informó. Jaque sabía que tenía razón. Estaban perdiendo en todos los sentidos, pero habían logrado algo importante. La flota de rescate estaba dispersa y confundida. Y lo que era más importante, tenían miedo. Ese miedo se reflejaba en sus conversaciones por radio, que las computadoras humanas traducían en tiempo real. «Estos humanos son demonios», dijo un capitán de la flota. «No luchan como ninguna otra especie que haya visto». «Mantengan la posición», ordenó Vexar. «Están muriendo. Solo tenemos que acabar con ellos». Pero acabar con ellos estaba resultando más difícil de lo previsto. El destructor Intrepid, con el casco abierto y los motores averiados, embistió a un crucero de batalla de rescate. Ambas naves explotaron en una bola de fuego que alcanzó a otras 2 naves de rescate. La teniente Amy Foster, que supervisaba los datos de los sensores, notó algo en su pantalla. «Capitán, detecto fluctuaciones en la red eléctrica de la fortaleza. Algo está ocurriendo dentro». Jaque esperaba saber qué era ese algo. Se suponía que Daniel Price y sus marines debían atacar el reactor de la fortaleza. Si tenían éxito, todo cambiaría. Si fracasaban,
la flota de la humanidad sería aniquilada. Para nada. Dentro de la fortaleza, el equipo de Daniel se había reducido a 6 marines. Habían perdido 8 hombres luchando contra 6 niveles de defensores aplastantes, pero ya estaban cerca. La cámara del reactor estaba justo delante. «Coloquen las cargas», ordenó Daniel. «Tenemos quizás 2 minutos antes de que lleguen los refuerzos». Los marines trabajaron con rapidez, colocando cargas explosivas en componentes clave del reactor. El accidente había diseñado sus sistemas para ser potentes, no seguros. Los ingenieros humanos habían estudiado la fortaleza durante su aproximación e identificado los puntos débiles. La cabo Jenny Martínez terminó de colocar la última carga. «Con esto bastará. Ahora solo tenemos que salir». Fue entonces cuando llegó Vestar. El señor de la guerra del accidente apareció en la entrada de pasillo con 10 de sus guardias personales. Eran los guerreros más grandes y peligrosos de su ejército, y estaban furiosos porque los humanos habían penetrado tan profundamente en su fortaleza. «O sois muy valientes o muy estúpidos», dijo Vestar, empuñando armas de plasma con los antebrazos. «En cualquier caso, moriréis aquí». Daniel miró a los marines que le quedaban. Estaban exhaustos, con poca munición y enfrentándose a un enemigo que podía aniquilarlos. Tenía el detonador en la mano. 2 opciones: abrirse paso a la fuerza y activar los explosivos a distancia, o asegurarse de que la misión fuera un éxito inmediato. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. «Marines», dijo Daniel en voz baja, «ha sido un honor servir con ustedes». Comprendieron de inmediato su plan. Algunos asintieron, otros murmuraron oraciones. Jenny Martínez apretó con más fuerza su rifle y sonrió a pesar del miedo. «Por la humanidad», dijo. «Por la humanidad», asintió Daniel. Activó el detonador. La explosión comenzó en la cámara del reactor y se propagó en cadena. Vestar tuvo apenas un segundo para darse cuenta de lo que sucedía antes de que la explosión lo engulliera a él y a sus guardias. El núcleo del reactor alcanzó la criticidad, destrozando la superestructura de la fortaleza. En el puente de Liberty, Amy Foster vio cómo se iluminaban sus sensores. La fortaleza está sufriendo un fallo catastrófico. Múltiples explosiones en todas las cubiertas. Hake se aferró a su silla de mando. «Vamos, Daniel, dime qué ha salido». Pero no llegó ninguna señal del equipo de marines. La fortaleza seguía desmoronándose, y era imposible que alguien dentro de la sección del reactor hubiera sobrevivido. La voz de Ellen Brooks era un susurro. «Lo lograron, capitana. De verdad lo lograron». El Liberty se desplazaba a la deriva entre los escombros, con su sala de máquinas marcada y ennegrecida por la batalla. El capitán Hake Morrison estaba de pie en el puente, mirando la pantalla táctica que ahora mostraba un espacio casi vacío donde antes se encontraban las naves insignia. «Informe de daños», dijo en voz baja. La comandante Ellen Brooks levantó la vista de su puesto. Su rostro reflejaba cansancio, sudor y hollín. «Los motores principales están a 40%. Los sistemas de armas funcionan, pero las reservas de munición han bajado al 12%. El soporte vital es estable, pero hemos perdido 3 cubiertas por descompresión. Bajas». La voz de Ellen se quebró ligeramente. 237 muertos, 89 heridos. Tuvimos suerte en comparación con los demás. Hake miró los iconos que representaban al destructor Intrepid y a la fragata Pioneer. Aún funcionaban a duras penas. El Intrepid había perdido la mitad de su tripulación cuando una explosión de plasma arrasó la sala de máquinas. La Pioneer se mantenía unida principalmente gracias a los campos de fuerza de emergencia. Las otras 9 naves habían desaparecido. Miles de personas que se habían ofrecido como voluntarias para esta misión, conscientes de los riesgos, jamás volverían a casa. «Señor, estamos recibiendo una transmisión», informó el oficial de comunicaciones. «Proviene del Consejo Galáctico. Solicitan contacto inmediato con usted». Hake casi se echó a reír. «Pásame la llamada». El rostro del consejero Vin apareció en la pantalla. Sus ojos compuestos parecían reflejar una genuina conmoción. «Capitán Morrison, el Consejo ha estado monitoreando su batalla. Debemos hablar sobre lo sucedido». «Lo que sucedió es simple», respondió Hake. «Eliminamos una amenaza para vidas inocentes. El dominio del choque ha sido destruido». «Ustedes iniciaron una guerra», dijo el consejero. «Ignoraron la autoridad del Consejo y lanzaron un ataque no provocado». «¿No provocado?» La voz de Hake estaba fría de ira.
Asesinaron a 15.000 civiles. Lo transmitieron por toda la galaxia y exigieron tributo. Eso es lo que llaman un ataque no provocado. Los canales oficiales existen por una razón, insistió el consejero. Mediación, negociación, resolución pacífica. Ustedes lo obviaron todo, porque su resolución pacífica consistía en pagar a los asesinos y esperar que no volvieran a matar. Hake dijo, bueno, nosotros intentamos algo diferente. Nos aseguramos de que nunca más maten a nadie. De nada, por cierto. Antes de que el consejero pudiera responder, Hake cortó la transmisión. Tenía cosas más importantes que hacer que discutir con políticos que se mantenían a salvo mientras otros luchaban. Conécteme con la embajadora Martínez, ordenó. En Harmony Point, Lisa Martínez observaba las mismas transmisiones de sensores a las que tenía acceso el consejo. Vio el momento en que la fortaleza explotó. Vio cómo la flota de choque se dispersaba y caía, y contó las naves humanas que se silenciaban una a una. Cuando el rostro de Hake apareció en su pantalla, pudo ver el peso del mando en sus ojos. Había enviado gente a la muerte y los había visto morir. Esa clase de carga nunca te abandona. Informe, capitán, dijo Lisa formalmente, aunque su voz era suave. Misión cumplida, respondió Hake. El dominio del choque ya no existe. El teniente Daniel Price y su equipo de marines destruyeron con éxito el reactor de la fortaleza. Murieron asegurando el éxito de la misión. Hizo una pausa. Hemos perdido 9 naves y aproximadamente 3.000 personas. Los supervivientes están gravemente heridos, pero pueden regresar al espacio aliado. Lisa cerró los ojos brevemente. 3.000 vidas. El precio de negarse a negociar con asesinos. Serán recordados como héroes, capitán. Todos y cada uno de ellos. Sí, señora. Hake dijo, ¿cuáles son nuestras órdenes ahora? Regresar a la Tierra. Lisa dijo, yo me encargaré de consejo. Ustedes han cumplido con su deber. Tras finalizar la llamada, Lisa se puso de pie y se preparó para lo que venía. El Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia, y la embajadora de la humanidad debía asistir. Sospechaba que no sería agradable. Tenía razón. La sala estaba llena de voces airadas cuando llegó. Especies que apenas habían reconocido a la humanidad antes ahora exigían respuestas, consecuencias y justicia. Lisa caminó hacia su atril y esperó a que reinara el silencio. Han violado la ley del Consejo. El consejero Vin declaró, lanzasteis una campaña militar sin autorización. Destruisteis una organización entera, sin juicio ni debido proceso. Esto no se puede tolerar. El Cross asesinó a nuestra gente sin juicio, respondió Lisa. A ellos se les respetó el debido proceso. El proceso se llamó legítima defensa. Una diplomática que Elana se puso de pie, con la piel iluminada por la ira. No podéis simplemente matar a todo aquel que os amenace. Así no se comportan las especies civilizadas. Tienes razón, asintió Lisa. Las especies civilizadas no deberían tener que hacer eso. Pero el Cross no se sentía amenazado por nosotros. Nos atacaron sin provocación. Mataron civiles deliberadamente. Y cuando pedimos ayuda a este consejo, nos dijisteis que les pagáramos tributo. Miró a su alrededor. Así que no nos deis lecciones de civilización. Os quedasteis de brazos cruzados mientras criminales aterrorizaban a gente inocente. Lo llamasteis paz cuando en realidad era solo miedo. La humanidad eligió un camino diferente. Elegimos luchar. Y ahora sois paz. El consejero Vin dijo, con efecto inmediato, todos los acuerdos comerciales del Consejo con la humanidad quedan suspendidos. Sus naves tienen prohibido el acceso al espacio del Consejo. No recibirán asistencia, ni intercambio de tecnología, ni protección. Veamos qué tal le va a su especie por sí sola. Lisa asintió lentamente. Aceptamos estos términos. La humanidad se valdrá por sí misma y recordaremos que especie decidió castigarnos por negarnos a negociar con asesinos. Salió de la Cámara por segunda vez en una semana. Tras ella, el Consejo estalló en un debate. Algunas especies argumentaban que el castigo era demasiado severo. Otras insistían en que no lo era lo suficiente, pero todas pasaban por alto lo esencial. La galaxia había cambiado. 3 semanas después, sucedió algo inesperado. Un carguero de una especie llamada Teron llegó a la colonia humana en Marte. El capitán solicitó permiso para atracar y, al preguntarle sobre su carga, dijo que era un regalo.
La bodega estaba llena de suministros médicos, metales raros y provisiones. Junto con ellos, llegó un mensaje del planeta natal de los Teron. Durante años, el planeta accidentado exigió tributo a nuestro pueblo. Pagamos porque no teníamos otra opción. Ahora ya no existen, destruidos por una especie lo suficientemente valiente como para decir no. Este regalo es nuestra forma de agradecerles. Puede que el Consejo los haya expulsado, pero cada especie puede elegir su propio camino. Nosotros elegimos la amistad con la humanidad. El mensaje se difundió. En cuestión de días, 3 especies más enviaron regalos similares. Los Drax enviaron equipo militar. Una especie llamada Vexan envió planos tecnológicos. Pequeños gestos enviados discretamente para evitar llamar la atención del Consejo, pero significativos de todos modos. En la Tierra, la presidenta Karen Wall se reunió con sus asesores para analizar la nueva situación. El almirante Peter Griffin estaba presente, ascendido tras la exitosa destrucción de la nave estrellada. Parecía mayor que hacía apenas un mes. El Consejo esperaba que nos derrumbáramos bajo las sanciones, dijo Karen. En cambio, estamos recibiendo apoyo de especies que admiran lo que hicimos. No todas las especies, advirtió Peter. Algunas nos ven como belicistas peligrosos, pero sí, hay un movimiento creciente de especies que cuestionan por qué el Consejo les exigió pagar un impuesto de protección en lugar de contraatacar. Karen mostró un mapa estelar que indicaba el territorio humano y el espacio circundante. ¿Cuál es nuestra situación militar? Nos estamos expandiendo, dijo Peter. Ha comenzado la construcción de 20 nuevas naves de guerra. Estamos construyendo astilleros en la Luna y en órbita alrededor de Júpiter. Con la tecnología que nos han proporcionado nuestros nuevos aliados, podremos tener una flota de 50 naves en 2 años. Que así sea, ordenó Karen. La galaxia debe comprender que la humanidad no va a desaparecer. Hemos trazado una línea y la defenderemos. De vuelta en Harmony Point, Lisa Martínez recibió una visita inesperada. El joven Bean, con quien había hablado antes de la batalla, había regresado, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a otros 2 miembros jóvenes del Consejo, de diferentes especies. Queríamos que supieras que no todos están de acuerdo con la decisión del Consejo, dijo Bean. Muchos de los jóvenes se sienten inspirados por lo que hizo la humanidad. Estamos cansados de las viejas costumbres, del constante apaciguamiento y del miedo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Lisa. Orientación, respondió uno de los otros. Era un celtorano, pero más joven que los diplomáticos con los que Lisa había tratado antes. ¿Cómo convencemos a nuestros gobiernos de que cambien? ¿Cómo forjamos el valor para luchar cuando sea necesario? Lisa pensó en Daniel Price y en los marines que murieron en la fortaleza. Pensó en las 3,000 personas que jamás volverían a casa. El valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Sus gobiernos tienen miedo porque recuerdan el precio de la guerra. Nosotros también lo recordamos. Cada nombre de cada persona que perdimos está grabado en nuestra memoria. Entonces, ¿por qué luchar?, preguntó Bean. Porque algunos precios valen la pena pagarlos, dijo Lisa. Porque si hubiéramos negociado con los caídos, les habríamos dicho que asesinar a nuestra gente es aceptable si luego exigen lo suficiente. Le habríamos enseñado a la galaxia que se puede aterrorizar a la humanidad hasta someterla. Esa no era una lección que estuviéramos dispuestos a impartir. Los jóvenes alienígenas escucharon atentamente. Cuando se marcharon, Lisa supo que había sembrado una semilla. La galaxia estaba cambiando lenta pero inevitablemente. El viejo orden de apaciguamiento y tributo estaba siendo cuestionado por una nueva generación. 2 meses después de la batalla, la Tierra celebró un servicio conmemorativo. Pantallas holográficas mostraron los rostros de cada persona que murieron en el sector Creac. 3,000 rostros contemplaban el mundo que habían protegido hasta la muerte. La presidenta Walls habló en la ceremonia. Estas personas ofrecieron como voluntarias sabiendo que quizá no regresarían. Aún así, fueron porque comprendían algo fundamental sobre la humanidad. No negociamos con el mal, no recompensamos a los asesinos y pagaremos cualquier precio por proteger a los inocentes. Señaló el monumento. Habían transcurrido 5 años desde la batalla del sector Creac. La galaxia era un lugar diferente ahora, aunque los cambios habían sido lentos y a menudo dolorosos. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente del Defiance, el primer acorazado humano. La nave era 3 veces más grande que cualquier otra construida hasta entonces, con sistemas de armas que hacían que el antiguo Liberty pareciera un juguete.
A través de la ventana de observación, podía ver otras 46 naves de guerra humanas en formación. Recluta de patrulla completado. Comandante Ellen Brooks informó desde su estación. Había permanecido con Jaque a pesar de sus ascensos, rechazando ofertas para comandar su propia nave. Algunas alianzas funcionaban demasiado bien como para romperlas. No se ha detectado actividad pirata en este sector. Bien, dijo Jaque. Es el tercer mes consecutivo. Quizá por fin estén aprendiendo. El sector Creak, antaño la región más peligrosa del espacio conocido, ahora se encontraba entre las más seguras. Las patrullas humanas se habían asegurado de ello. Los piratas y traficantes de esclavos que antes operaban con impunidad habían cambiado de profesión o habían sido aniquilados. La noticia corrió como la pólvora. Si cometías crímenes en sectores protegidos por la humanidad, responderías por ello. En la Tierra, la presidenta Karen Walsh estaba terminando su segundo mandato. La mujer que había ordenado la primera guerra interestelar de la humanidad era ahora considerada una de las mayores líderes de la historia. Pero parecía cansada mientras se reunía con el almirante Peter Griffin en el mismo centro de mando donde habían planeado la operación de ataque. El Consejo ha enviado otra solicitud, dijo Karen, mostrando un mensaje holográfico. Quieren discutir acuerdos de defensa mutua. Peter sonrió levemente. Esa sería la quinta solicitud en 2 años. Supongo que les daremos la misma respuesta. Esta vez no, dijo Karen, sorprendiéndolo. Las cosas han cambiado. El Consejo no es la misma organización que era hace 5 años. Nuevo liderazgo, nuevas perspectivas. Creo que es hora de hablar. El cambio en el Consejo Galáctico había sido drástico. Después de que las acciones de la humanidad inspiraran a docenas de especies más jóvenes a cuestionar las antiguas políticas, se celebraron elecciones. El consejero Bean, que había condenado a la humanidad, ya no estaba en el poder. Tampoco la mayoría de la vieja guardia que había abogado por la política de apaciguamiento. El nuevo liderazgo del Consejo incluía a aquel joven Bean que había visitado a Lisa Martínez años atrás. Se llamaba Zeta y representaba a una generación cansada de vivir con miedo. La embajadora Lisa Martínez se reunió con Zeta en una cámara privada en Harmony Point. La estación tenía un aspecto diferente ahora. Donde antes había elaboradas decoraciones que pretendían mostrar riqueza y paz, ahora había naves militares atracadas junto a naves civiles. La galaxia se había visto obligada a reconocer que la paz requería la capacidad de defenderla. Vuestra especie lo cambió todo, dijo Zetar. Sus ojos compuestos reflejaban un respeto genuino. Pasamos milenios creyendo que la negociación y el compromiso eran los únicos caminos hacia la paz. Nos demostraste que estábamos equivocados. Nosotros te demostramos que algunas cosas no son negociables, corrigió Lisa. La diplomacia sigue siendo importante. El comercio y la cooperación siguen siendo valiosos, pero al mal hay que enfrentarlo, no tolerarlo. El antiguo consejo no lo entendió, asintió Zetar. Tenían tanto miedo a la guerra que propiciaron aquello que más temían. El accidente fue solo un ejemplo. En toda la galaxia, las organizaciones criminales operaban libremente porque nadie estaba dispuesto a detenerlas. ¿Y ahora? Preguntó Lisa. Ahora tenemos una opción. Zetar dijo, podemos seguir temiendo a la humanidad y mantenerlos aislados, o podemos aprender de ustedes y construir algo mejor. El nuevo consejo ha elegido la segunda opción. Por eso estoy aquí. Sacó un documento formal. Esta es una propuesta de pacto de defensa mutua. No como los antiguos tratados del Consejo, donde les decíamos a los miembros qué hacer. Esta sería una alianza entre iguales. Cuando una especie se enfrenta a una amenaza existencial, las demás responden. Cuando surge el mal, lo enfrentamos juntos. Lisa leyó el documento con atención. Era diferente de lo que había ofrecido el antiguo Consejo. No se requería permiso para defenderse, ni procedimientos burocráticos que convirtieran la justicia en un juego político. Solo un simple acuerdo. Nos mantenemos unidos contra las amenazas a vidas inocentes. Presentaré esto a mi gobierno, dijo Lisa. Pero creo que la humanidad será receptiva. Nunca quisimos estar solos. Simplemente nos negamos a transigir en nuestros principios fundamentales. La propuesta se debatió en la Tierra durante semanas. Algunos argumentaban que la humanidad debía permanecer independiente, sin confiar en nadie más que en sí misma. Otros señalaban que el aislamiento nunca había sido el objetivo. La humanidad había ido a las estrellas buscando conexión, no conflicto. El presidente Walsh tomó la decisión final.
Aceptamos el pacto de defensa, pero con condiciones. La humanidad conserva autoridad absoluta sobre nuestras fuerzas militares. Ayudaremos a defender a otros, pero jamás se nos exigirá negociar con asesinos. Las condiciones fueron aceptadas. 3 meses después, la humanidad y otras 12 especies firmaron el pacto. No era el Consejo Galáctico completo, pero era un comienzo, e incluía a algunas de las civilizaciones más influyentes y poderosas del espacio conocido. Los Drak se unieron de inmediato, libres por fin para abrazar su cultura guerrera sin las críticas del Consejo. Los Terran se unieron, agradecidos de formar parte de algo que los protegería. Incluso algunos sistemas keelianos se unieron, rompiendo con su liderazgo tradicional para aliarse con la humanidad. El antiguo Consejo aún existía, pero su influencia se desvanecía. Las especies tomaban ahora sus propias decisiones, formando sus propias alianzas. La galaxia se volvía más compleja, pero también más honesta. El miedo y la complacencia estaban siendo reemplazados por el valor y la defensa mutua. El almirante Morrison se encontró trabajando con comandantes alienígenas con regularidad. Al principio, fue incómodo. Los Drax eran agresivos y directos, y a menudo querían abordar los problemas de frente. Los Terran eran cautelosos y analíticos, y preferían una planificación meticulosa. Pero aprendieron a trabajar juntos, combinando la determinación humana con las fortalezas alienígenas. Un incidente demostró cuánto había cambiado todo. Una llamada de auxilio provino de una colonia en los confines del espacio conocido. Una flota pirata, remanentes de diversas organizaciones criminales, se había reunido para asaltar el asentamiento. Asumieron que la colonia era débil e indefensa. Se equivocaron. Morrison lideró una flota de respuesta de 20 naves, 8 humanas, 7 Drax y 5 Terran. Llegaron pocas horas después de la llamada de auxilio y encontraron a la flota pirata preparándose para atacar. El líder pirata intentó negociar. Ofreció retirarse pacíficamente a cambio de un tributo. Era la vieja táctica, el método que había funcionado durante siglos. La respuesta de Morrison se transmitió por todas las frecuencias. Soy el almirante Hake Morrison de la Flota de Defensa de la Tierra. Se les ordena rendirse de inmediato. Cualquier acción hostil será respondida con destrucción total. No negociamos con criminales. El líder pirata rió y ordenó el ataque. Fue la última orden que dio. La flota combinada aniquiló a los piratas en menos de 20 minutos. Ni una sola nave pirata escapó. La colonia se salvó sin una sola baja civil. Pero lo que sucedió después fue más importante que la batalla. La noticia del incidente se extendió. Otras colonias solicitaron protección. Otras especies pidieron unirse al pacto de defensa. Y poco a poco, sector por sector, la galaxia se volvió más segura. En el 10º aniversario de la batalla del sector Kreak, la Tierra celebró otra ceremonia en el monumento conmemorativo. La lista de nombres no había cambiado, pero el contexto sí. Esas 3.000 personas que murieron combatiendo el accidente eran ahora reconocidas en toda la galaxia como héroes que cambiaron la historia. La embajadora Martínez, mayor ahora, pero aún lúcida, habló en la ceremonia. Hace 10 años, estas personas dieron su vida por un principio. Creen que hay cosas por las que vale la pena luchar, que hay límites que no se pueden cruzar y que el mal debe ser enfrentado sin importar el costo. Señaló a los dignatarios alienígenas presentes. Representantes de 30 especies diferentes habían venido a honrar a los humanos caídos. No podían haber imaginado esto, que su sacrificio inspiraría no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia, que su valentía infundiría valor a otros, que su postura se convertiría en la base de una nueva era. Tras la ceremonia, Lisa se quedó sola ante el monumento, leyendo los nombres que había memorizado hacía mucho tiempo. Teniente Daniel Price, Cabo Jenny Martínez, Capitana Ruth Sanders, y la lista seguía. 3.000 nombres grabados en piedra. Tenían razón, susurró a los nombres. Valió la pena. Más tarde esa noche, se reunió con Hake Morrison en un pequeño restaurante con vistas al monumento. Ambos eran mayores. Ambos estaban cansados tras una década de trabajo que había transformado la galaxia, pero también estaban satisfechos de una manera que pocos llegan a experimentar. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Hake. Era una pregunta que se había hecho miles de veces. Hicimos lo único que podíamos, respondió Lisa. Si hubiéramos pagado las consecuencias del accidente, le habríamos dicho a la galaxia que la humanidad podía ser intimidados y aterrorizados. Todas las especies habrían sabido que éramos débiles. Habrían llegado más ataques.
Murieron 3.000 personas, dijo Jaque en voz baja. Sí, asintió Lisa. Y gracias a su sacrificio, otros 3 millones sobrevivieron. Las colonias que habrían sido saqueadas están a salvo. Las especies que habrían sido esclavizadas están libres. El precio fue terrible, pero la alternativa habría sido peor. Permanecieron en silencio un rato, observando las naves que iban y venían de las plataformas orbitales de la Tierra. El planeta estaba más conectado con la galaxia que nunca, pero en los términos de la humanidad, no habían comprometido sus principios para ser aceptados. A lo largo y ancho de la galaxia, en las cámaras de consejo y los ejércitos, la historia de la resistencia de la humanidad contra el accidente se enseñaba como una lección. Diferentes especies aprendieron diferentes cosas de ella. Algunas aprendieron sobre el coraje, otras aprendieron sobre el sacrificio, pero todas aprendieron que había especies en el universo que no negociarían con el mal. El Consejo Galáctico, transformado por un nuevo liderazgo y nuevas ideas, se había convertido en algo parecido a lo que debería haber sido desde el principio. No una herramienta para mantener una paz conveniente mediante el apaciguamiento, sino una auténtica fuerza para la justicia. Todavía cometían errores. Todavía luchaban con decisiones difíciles, pero ya no exigían a las víctimas que pagaran a sus atacantes. En el sector Creac, donde 43 naves de guerra estrelladas habían aterrorizado las rutas comerciales, ahora operaba una base humana permanente. Se llamaba Estación Price, en honor al teniente que se sacrificó para destruir la fortaleza Cres. Naves de docenas de especies hacían escala allí para reabastecerse y repararse, todas protegidas por la presencia de defensores humanos que jamás negociarían con quienes amenazaban vidas inocentes. El monumento en la Tierra no era el único. Existían monumentos similares en la Luna, Marte y todas las colonias humanas, y cada vez más también en mundos alienígenas. Los Terran erigieron un monumento a los humanos caídos que los habían liberado del pago de tributo. Los Drax crearon un santuario guerrero en honor a quienes les demostraron que la valentía no se trataba solo de gloria individual, sino de defender a los débiles. 20 años después de la batalla, Lisa Martínez se retiró del servicio diplomático. Había dedicado 2 décadas a redefinir el lugar de la humanidad en la galaxia y estaba lista para descansar. Pero antes de abandonar la vida pública, pronunció un último discurso. Cuando nosotros fuimos a las estrellas con la esperanza de encontrar amigos. En cambio, encontramos una galaxia que se regía por el miedo. Las especies pagaban a los criminales para evitar conflictos. Los consejos mediaban en lugar de confrontar. Y el mal prosperaba porque la gente buena elegía la comodidad en vez del valor. La humanidad cambió eso. Pagamos un precio terrible. Pero le mostramos a la galaxia otro camino. Demostramos que negarse a negociar con asesinos no es irracional. Es necesario. Es la base de toda justicia verdadera. Concluyó con palabras que serían recordadas por generaciones. Llegamos a las estrellas como exploradores. Nos convertimos en defensores. Y al hacerlo, ayudamos a la galaxia a convertirse en lo que siempre debió ser. Un lugar donde los inocentes están protegidos, donde los criminales son castigados y donde ninguna especie tiene que elegir entre sus principios y su supervivencia. El almirante Morrison, ahora semi-retirado, pero aún asesorando en estrategia militar, vio el discurso desde su casa. Pensó en el joven capitán que había sido, al mando de Liberty con una tripulación de idealistas que creían que podían marcar la diferencia. Y lo hicieron. La galaxia no era perfecta. El crimen aún existía. Los conflictos persistían, pero las reglas fundamentales habían cambiado. Las especies ya no aceptaban que ciertos males fueran demasiado poderosos para combatirlos. Ya no creían que la supervivencia exigiera transigir con los monstruos. La flota humana contaba ahora con 127 naves de guerra. Pero, aún más importante, la flota combinada, reforzada con sistemas de defensa, sumaba más de 400 naves de 23 especies diferentes. Patrullaban juntas, entrenaban juntas y, cuando era necesario, luchaban juntas. Los piratas y las organizaciones criminales habían aprendido a evitar el espacio protegido. Algunos se reformaron. La mayoría simplemente operaba más lejos, en regiones donde el alcance de los sistemas de defensa no llegaba. Pero esas regiones se reducían año tras año. En el 50º aniversario de la batalla del sector Creac, una nueva generación se encontraba en el monumento conmemorativo en la Tierra. La mayoría no había nacido cuando tuvo lugar la batalla, pero conocían los nombres, conocían la historia, sabían lo que sus ancestros habían hecho y por qué. Una joven,
de apenas 20 años, leyó en voz alta la inscripción en la base del monumento. No negociaron, no se rindieron. Le recordaron a la galaxia el significado de la justicia. Se volvió hacia su compañero, un alienígena de una especie que se había unido al Pacto de Defensa hacía solo 5 años. ¿Es cierto que tu gente pagaba a criminales por protección? ¿La piel de los alienígenas cambiaba de color por la vergüenza? Sí, durante cientos de años. Hasta que vimos lo que hizo la humanidad y nos dimos cuenta de que no teníamos que vivir así. ¿Tenías miedo?, preguntó la joven, aterrorizada. Admitió el alienígena, pero también inspirada. Tu especie nos demostró que tener miedo y ser valiente no son opuestos. Se pueden tener ambas cosas. La diferencia radica en lo que decides hacer a pesar del miedo. Juntos permanecieron en el monumento, representando el futuro que 3.000 humanos muertos habían hecho posible. Una galaxia donde las especies se unían contra el mal, donde se celebraba la valentía más que la conveniencia, donde las duras lecciones del pasado habían forjado un presente mejor. La galaxia había advertido a la catástrofe que no atacara a la humanidad. La catástrofe no hizo caso. Y al comprender por qué aquello fue un error, toda la galaxia aprendió algo mucho más importante: que algunos principios merecen ser defendidos a toda costa, y que negarse a negociar con asesinos no es debilidad, sino el fundamento de la verdadera fortaleza.